soy Diógenes Amauris Martínez y a partir de hoy estaré desarrollando un curso desde cero utilizando el lenguaje de programación Python, que dicho sea de paso, es uno de los lenguajes de programación más populares del momento. Pero no solamente popular, sino que puede ser utilizado en diferentes tipos de aplicaciones. Es decir, usted puede desarrollar una aplicación web, por ejemplo, trabajando con Python. Usted puede trabajar inteligencia artificial. Usted puede trabajar ciencia de datos con este lenguaje. Usted puede trabajar machine learning. Usted puede trabajar big data. La creación de chatbot, esos asistentes que ustedes pueden observar cuando visitan una página web, entre otras aplicaciones que se pueden desarrollar con este poderoso y simple lenguaje de programación. Veamos. Pues bien, vamos a iniciar con una pequeña definición de lo que es Python. Python es un lenguaje de scripting independiente de plataforma y orientado a objetos, preparado para realizar cualquier tipo de programa, incluyendo páginas web, como dijimos al principio. Es un lenguaje interpretado, lo que significa que no necesita compilar el código fuente para poder ejecutarlo, lo que ofrece ventajas como la rapidez de desarrollo e inconvenientes como una menor velocidad al momento de ejecutarse la aplicación. O sea, tenemos ventajas, pero también desventajas con esta característica de que Python sea interpretado. ¿De dónde viene Python? El creador del lenguaje es un europeo llamado Guido van Rossum. Hace ya más de una década que diseñó Python, ayudado y motivado por su experiencia en la creación de otros lenguajes de programación como es el ya conocido ABC. El objetivo de Guido era cubrir la necesidad de un lenguaje orientado a objetos sencillo, de sencillo uso, pero que sirviera para tratar diversas tareas dentro de la programación que habitualmente se hacía en Unix utilizando el lenguaje de programación C. Vamos a ver algunas características del lenguaje, como es que Python es de propósito general, es decir, lo podemos utilizar para el desarrollo de cualquier tipo de aplicación. Es multiplataforma, lo que significa que lo podemos utilizar en diferentes sistemas operativos, llámese Windows, Linux, macOS, entre otros. Es interpretado, como dije ahorita, o sea, no tiene un compilador, sino que es interpretado. Es interactivo. Es multiparadigma, llámese que soporta diferentes paradigmas de programación, como es la programación funcional, la imperativa, la estructurada y, como no, también la orientada a objeto. Funciones y librería, esta es una de las características que más me llama la atención de este lenguaje de programación, ya que muchas librerías están disponibles y nosotros lo podemos emplear en el desarrollo de nuestras aplicaciones. Librería para reconocimiento facial, librería para trabajar, por ejemplo, con sonido, con imágenes, entre otras cosas. Es una sintaxis extremadamente clara, o sea, si usted lo compara con otro lenguaje de programación se podrá dar cuenta que es bastante, pero bastante sencillo. Es tipado dinámico, lo que significa que cuando nosotros estamos trabajando con variables no tenemos que definir su tipo de dato, sino que inmediatamente él recibe el valor, pues ya sabe de qué tipo de dato va a trabajar. Por ejemplo, si yo escribo edad igual a 46, ya a partir de ahí Python sabe que la variable edad es del tipo entero, por poner solo un ejemplo. Importante destacar es que Python es utilizado en muchas empresas. Por ejemplo, aquí tengo una lista bien reducida, pero no se limita a esta, perdón. Entonces tenemos, por ejemplo, a Netflix, tenemos Odoo, tenemos Instagram, Pinterest, Spotify, Dropbox, Google, la NASA, entre otras. Entonces, todas ellas de una u otra manera utilizan Python. Por citar un ejemplo que nos compete mucho a nosotros los de desarrollo de software, Odoo, que es un ERP, o sea, un programa todo incluido, que utiliza como lenguaje de programación a Python, lo que significa que si usted, por ejemplo, trabaja con ese ERP y sabe Python, pues ya tiene una gran ventaja.
Como dije al principio, Python tiene diferentes áreas donde se puede emplear, como es la inteligencia artificial, el Big Data, la creación de chatbot, asistentes para aplicaciones web, el Machine Learning, la ciencia de datos, entre otras cosas. Entonces, para nosotros desarrollar con Python podemos utilizar diferentes IDEs, o sea, diferentes entornos de desarrollo. Aquí les dejo una lista, pero mis ejemplos los vamos a estar desarrollando con Visual Studio Code. Entonces, para nosotros instalar a Python, simplemente tenemos que entrar a su página, que es python.org. Vamos a entrar y nos vamos a la opción Download, y aquí para este momento tenemos la versión 3.10.2. entonces importante destacar que deben seleccionar el link que esté relacionado al sistema operativo que ustedes trabajan. Por ejemplo, si estoy trabajando con Windows, le voy a dar un clic aquí. Si es con Linux, si es con Unix, si es con Mac OS. Entonces le damos un clic y comenzamos aquí me va a mostrar una lista, ¿verdad?, de las últimas versiones. Por ejemplo, selecciono esta y ya él comienza la descarga, que por cuestiones de tiempo obviamente yo no voy a esperar a que se descargue para posteriormente instalarla. Una vez instalado el Python, entonces nosotros podemos verificar si funciona o no. Por ejemplo, si yo escribo Python, fíjense que aquí tengo la versión que yo tengo instalada y me aparece un intérprete que me permite a mí probar si esa instalación que yo hice está correcta o no. Si yo escribo, por ejemplo, la sentencia print utilizada para imprimir y dentro yo pongo, por ejemplo, bienvenidos al mundo de las computadoras, y pulso la tecla Enter, fíjense que aquí en la salida me ha impreso eso: bienvenido al mundo de las computadoras. Eso es trabajando con el intérprete, o sea, modo consola ahí mismo. Pero yo pudiera, por ejemplo, irme a mi Visual Studio Code, que es el IDE que nosotros vamos a estar utilizando en este curso, y simplemente crear un archivo. Por ejemplo, yo voy a crear un archivo. Vamos a cerrar esto aquí y le vamos a poner como nombre primero.py. Importante, el .py que viene de la extensión de Python. Cuando le damos Enter, ya aquí podemos comenzar a escribir nuestro código. Por ejemplo, si fuera eso que hicimos ahorita, pues simplemente decimos print y escribimos bienvenidos al mundo de las computadoras. Guardamos eso. Para guardarlo en Visual Studio podemos presionar Control S o simplemente File y Save, como ustedes prefieran. Entonces, dentro del mismo IDE, dentro del mismo Visual Studio Code, pues podemos irnos a Terminal, decirle New Terminal, y aquí tenemos la terminal o la consola que nos va a permitir ir probando los códigos que vamos desarrollando. Entonces, con yo escribir, por ejemplo, Python más el nombre del programa, que sería primero.py, y pulso la tecla Enter, entonces noten que aquí debajo tenemos la salida de ese programa. O sea, de esta forma nosotros escribimos el código en esta área de desarrollo, y en la parte de la terminal entonces vamos probando o vamos corriendo nuestro programa para ver si funciona. Hasta aquí el primer capítulo de Python. Ya en posteriores entregas vamos a estar continuando con lo que son las variables en Python. Estuvo con ustedes Diógenes Amauris Martínez.